En los últimos días he escuchado sin fin de noticias en canales como Tecnonauta, en los cuales hablan sobre el mercado gris. Muchos han hablado sobre qué es, han dado noticias sobre él, sin embargo, ninguno ha dado la opinión de un abogado. Me presento, yo soy abogado. Entonces, comencemos. ¿Qué es el mercado gris? Este término es un término relativamente nuevo. Este término ha sido acuñado principalmente por comercializadoras como Samsung, Xiaomi, ZTE, Oppo, en los cuales principalmente llaman a los productos adquiridos por distribuidores no oficiales en un lenguaje más coloquial. El mercado gris es todo aquel producto que no ha sido comprado directamente en la tienda de Samsung México o en Telcel, que directamente es certificado. Ok, Jesús, pero si yo compré mi celular en Sam's, en Bodega, en Walmart, yo ya no estoy directamente relacionado con el mercado gris, ¿cierto? Lamento decirte que en lo que respecta a Bodega Aurrerá y Walmart, que actualmente ya son una misma empresa, estos son productos en su mayoría comercializados por terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú compraste un producto directamente desde Marketplace de Walmart, desde Marketplace de Bodega Aurrerá, este probablemente es un producto del mercado gris, ya que estas empresas principalmente han dado permiso a vendedores externos a la marca para vender sus productos en la misma a cambio de una contraprestación monetaria. Esto quiere decir que vendedores externos han vendido sus productos adquiridos por sus propios medios en mismo Bodega Aurrerá y Walmart. Entonces probablemente el producto, hablando de un celular, un Samsung S23 Ultra, un Xiaomi 13 Ultra o 13 Pro o cualquier otro celular de las 4 marcas que ya hemos estado hablando, si fue adquirido por Bodega Aurrerá o por Walmart de Marketplace, es un producto del mercado gris. Hay muchas formas de identificar cuál es un producto del mercado gris y cuál, pero principalmente lo podemos encontrar en las cajas, en el apartado trasero de la caja, donde dice la información, donde dice dónde fue elaborado. Hay un sello que especifica la NOM. Ese sello de NOM, que el editor lo estará poniendo por aquí, ese sello específicamente es el que distingue entre que es un producto del mercado gris o no es un producto del mercado gris. Hasta aquí todo correcto, pero aquí lo que más nos importa, la pregunta que más nos interesa: ¿puede un distribuidor Samsung, Xiaomi, Oppo, ZTE, Huawei con computadoras, Samsung con televisiones, con computadoras, con diversas marcas, pueden bloquearnos los dispositivos simplemente por el hecho de que los compré con ellos? Para hablar con ustedes tuve que documentarme mucho desde que salió el tema hasta la fecha. Es por eso que no había sacado un video hablando sobre tal. Tuve que investigar mucho, verificar leyes. Aquí viene lo que logré encontrar. Principalmente comencé a buscar la Biblia de todo un abogado, al menos aquí en México, que es la Constitución, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente, hablando de forma más acertada, en el artículo 6, la Constitución dice, y cito: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicación, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Muy bien, hablando de forma más específica, el Estado tiene la obligación de proveernos la tecnología a la información y de proveernos la información que necesitamos. Ya a estas alturas podemos más o menos ver qué tipos de actos están cometiendo Xiaomi, Samsung, ZTE, Oppo, que pues son marcas muy reconocidas y a la fecha están comenzando a hacer este tipo de actos. Estuve investigando y algunos abogados más experimentados comentaban que pueden llevar a cabo un amparo en contra de lo que es el acto de Samsung, de Xiaomi, de ZTE, de Oppo. Pero el día de hoy yo te vengo a decir que no es así. Explicándote más a fondo, un juicio de amparo es un mecanismo legal de defensa en el cual podemos protegernos de actos de autoridades, leyes o normativas que violen derechos. Esto quiere decir de actos de autoridades, de decretos. Por ejemplo, en el caso de la NOM, si la NOM el día de mañana fuera un acto que viola nuestros derechos para darnos la libertad de escoger qué productos comprar, este acto sería un acto ilegal. Por este caso podría ser combatido por un juicio de amparo. Al ser compañías distribuidoras, este no es un acto directo de autoridad, por lo tanto no puede ser protegido por un juicio de amparo.
no puede ser peleado por un juicio de amparo, litigado por un juicio de amparo, no es la posibilidad. Para este punto todos estamos como... ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Pues en este punto les vengo a decir que no todo está perdido. Estuve investigando, decidí abrir principalmente la ley que nos acuña en este caso, que es la Ley de Protección al Consumidor. Estuve leyendo y más leyendo, cuando por fin encontré, principalmente en el artículo 82, dice lo siguiente, y cito: el consumidor puede optar por pedir la restitución del bien o servicio, recordemos que un celular es un bien, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso la bonificación o compensación cuando lo que es la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos. Al nosotros encontrarnos con un producto que es bloqueado simplemente por el hecho de que no fue comprado por un distribuidor oficial, porque pues eso nos hacen ver que lo estamos comprando de una forma ilegal, este puede ser restituido de forma legal. Por esta razón podemos decir que a todas luces, como ya muchos se habían dado cuenta desde un inicio, algunos abogados, algunos no tan abogados, o algunos que tienen conocimientos simples de leyes, Samsung, Xiaomi y otros proveedores de telefonía están llevando a cabo movimientos ilegales. Esto además de que el día de ayer la Profeco sacó un comunicado junto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por fin se pronunciaron diciendo que este es un acto el cual afecta los derechos de los consumidores, lo cual ya sabíamos, e hicieron un llamado de la forma más atenta a las compañías telefónicas para que suspendan sus actos de bloqueo a los celulares de los consumidores. Así que no sufras, estoy seguro que en los próximos días, si tu celular ha sido bloqueado, será desbloqueado, ya que la Profeco ya se pronunció sobre lo mismo. Sin embargo, en caso contrario, consulta a tu abogado de confianza. Puedo ser yo, puede ser algún otro abogado, puede ser el abogado de tu familia, el que conozcas desde hace muchos años, tu amigo de la secundaria, tu amigo de la prepa, quien sea, pero haznos un favor y hagan un favor todas las personas en todo México, hagan algo.